En el sermón de la montaña, el maestro dijo a sus discípulos: sepan que está mandado, amarás a los demás sin tener que amar a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por las personas que los critican a ustedes y los persiguen. Así llegarán a ser hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y da la lluvia a justos e injustos. Si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? Eso mismo lo hacen los recaudadores. Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. La misericordia no es un sentimiento pasajero, sino la síntesis de la buena noticia. El reto bíblico es llegar a ser un discípulo misionero de la misericordia. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 27 de febrero, año 2021. Excelente ese sermón de la montaña, como lo llaman los escrituristas, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Es una enseñanza impresionante sobre cómo se vive un cristianismo, cómo se aprende a ser iglesia en una sociedad, cómo se identifican las personas que ruedan en una sociedad como discípulos y misioneros del Maestro. ¿Cómo sabe una persona qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que aprendamos a amar a los demás, que aprendamos a orar por la persona que lo odia, que le tiene envidia, que es su enemigo, que lo critica, que difama de usted. Ese es un ejercicio bastante complicado. Amar a los enemigos y orar por las personas que lo persiguen da como resultado un discípulo que se llama el discípulo de la misericordia. Porque la implicación de la misericordia es como ponerle el corazón a la miseria, a la bajeza humana, a aquello tan difícil de entender, de tan duro de comprender en el corazón humano, en la psicología y en la manera de ser de cada persona. Entender la bajeza humana y poder perdonarla, lo hace Dios y ahora lo propone para los seres humanos. Si ustedes aman a los que los aman, si usted la pasa feliz y contento con la persona que siempre está de acuerdo en todo con usted y lo alaba todos los días, eso no tiene mérito, dice Jesucristo. Eso también lo hacen los hipócritas, los recaudadores, los paganos. Ustedes tienen que pensar más alto. Es decir, ese tipo de cositas también lo hace la gente. Cuando la gente necesita algo de una persona, pues se convierte en eso, en lo bajo de un ser humano que habla el Evangelio. La misericordia debe ser la fuente de guiar nuestros pasos. Debe ser el conducto que nos enseñe a ir adelante y no dar un paso atrás. La misericordia nos hace ver la pequeñez de lo que son nuestros actos en el plan de salvación de Dios y la majestuosidad y el misterio de la obra de Dios. Por eso es tan importante el testimonio de vida para ser discípulos de la misericordia. El testimonio es imprescindible. Hoy el mundo lo convence son las personas que sean testigos, testimonios de Dios. Al mundo no lo convence tanto una persona que sea maestro, que sepa mucho, sino que sea testigo, misericordia, bondad, perdonar, olvidar. Las personas
aprenden a vivir según la misericordia de Dios. La base es la misericordia y la vida gira en torno al sentido común de los demás. Para ser misericordiosos hay que aprender a ser altruistas, pensar en los demás. En ese sentido, las personas viven eso que se llama misericordia, que es lo que pide Dios. El apóstol San Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, a partir del verso 12, presenta a una persona llena, revestida de la misericordia y de la bondad de Dios. Y así inicia ese tercer capítulo. Revístanse como elegidos de Dios, dice el apóstol, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia. Dice el apóstol, sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente. Si alguien tiene queja contra otra persona, como el Señor le perdonó a usted, también perdone usted a los demás, dice San Pablo. Y por encima de todo, revístase del amor, que es el vínculo de la perfección. Para alcanzar la misericordia es importante amar. Es importante entender, amar y ser agradecido con la misericordia que Dios ha tenido con usted. La misericordia de Dios es la liberación y es la felicidad de un ser humano, decía el Papa Francisco en una audiencia un 18 de marzo del año 2020. Decía el Papa, no nos podemos permitir estar sin misericordia. Una persona católica, creyente, que va a misa, que comulga, que ora, no se puede dar ese lujo de no ser misericordioso con las demás personas. Porque la misericordia, dice el Papa, es el aire para respirar, para sostenernos. Tenemos necesidad de perdonar y de ser perdonados. Es la invitación del capítulo 5, verso 7, Evangelio según San Mateo, cuando invita a la humanidad: dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán la misericordia. Es decir, la misericordia, el que practica la misericordia recibirá misericordia. Es el tema, como decía el Papa, del perdón recíproco, donde está la enseñanza de Jesús, hablando del Padre Nuestro, como que perdona mis ofensas como también yo perdono a los que me ofenden y me lastiman. Hay como dos elementos que no se pueden separar en un discípulo de la misericordia: el perdón recibido y el perdón que se concede. Recibe tanto perdón de Dios y administra tanto perdón para las demás personas. El perdón a la persona que nos ha ofendido y el perdón a los demás, y somos perdonados por Dios. Dice el Papa Francisco, la misericordia está en el centro del cristianismo. La misericordia es la meta del camino espiritual y es uno de los frutos más bellos de la caridad que hace una persona libre y feliz. La misericordia está en el centro del cristianismo. Bien interesante la frase. Aprendemos a ser discípulos de la misericordia y entendemos que la misericordia es la síntesis excelente de una buena religión. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Pruébame y conoce mis pensamientos.